Muy buenos días. Soy la doctora Sandra Rosalía Paredes Fernández, médico radiólogo con alta especialidad en PET-CT. Es un honor para mí poder estar con ustedes en este séptimo Congreso de Imagenología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Agradezco al doctor Mario Osorio por su amable invitación para dar esta plática. El tema es PET-CT en cáncer de próstata. Dentro de los objetivos principales de esta charla será revisar generalidades, grupos de riesgo, valorar la utilidad del PET-CT en cáncer de próstata, reconocer y conocer radiofármacos para el cáncer de próstata y revisión de algunos artículos. Dentro de la epidemiología, el cáncer de próstata es una enfermedad que aparece comúnmente a los 50, el pico máximo es a los 65, de acuerdo a los informes de Globocan 2012. A nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda causa de cáncer y la quinta causa de muerte. En México, su incidencia es 3 veces menor que en Estados Unidos, pero no hay gran diferencia en la mortalidad. Es muy importante conocer la estructura del epitelio prostático normal, ya que al haber modificaciones en la estructura, de manera secundaria hay cambios en su función que se ven cuando se establece un cáncer. En el epitelio prostático normal se va a observar que el epitelio está separado del estroma por una membrana basal. Dentro del epitelio se van a encontrar las células secretorias luminales, las células madre, las células neuroendocrinas, las células basales. Dentro de las células secretorias luminales se encuentra el antígeno prostático con sus receptores androgénicos. Y en el estoma se encuentran las células estromales con sus receptores androgénicos. En un epitelio prostático con adenocarcinoma va a desaparecer la membrana basal y las células estromales, encontrándose unas células secretorias luminales de manera irregulares, amorfas, ¿sí? Con alteraciones. Estos son secundarios por mutaciones genéticas que van a dar lugar a un incremento en el número de células de factores de crecimiento, los cuales van a aumentar la proliferación celular a nivel del epitelio. Dentro del cáncer de próstata, su histología, el predominio, el 95% es por adenocarcinoma, el 5% es por adenocarcinoma ductal, células transicionales, mucinoso, escamoso, neuroendocrino, carcinosarcoma, sarcomas o linfomas, ya puede ser por metástasis o invasión directa. Para poder saber el pronóstico de los tumores del cáncer de próstata es importante saber su diferenciación celular. Esto se da de acuerdo al grado tumoral y lo da el sistema de puntuación de Gleason. Lo dividen o lo tratan de agrupar en 3 secciones del 2 al 6, que las células van a estar bien diferenciadas, el número de 7 moderadamente diferenciado y el 8, 10 pobremente diferenciados. Que esto va a corresponder a los grupos de bajo riesgo de 2 a 6, moderadamente diferenciado, a un grupo intermedio, y de 8 a 10 son de alto riesgo. Del lado derecho podemos observar esta imagen en el cual de bien diferenciado del 1 al 5, las células están bien diferenciadas y agrupadas y cómo van desdiferenciándose conforme va aumentando el grado histológico. Para una estadificación del cáncer de próstata nos vamos a basar en los lineamientos de la NCCN versión 2.2021, ¿sí? Con el sistema de estadificación TNM, que es tumor primario, nódulos linfáticos y metástasis. Para el tumor primario se clasifica o se divide en 6. TX cuando hay un tumor que no es evaluable, T0 cuando no hay tumor primario ya descartado. El T1 que tenemos aquí en la imagen se va a subdividir en 3. En una estadificación de T1 es un tumor que no es palpable clínicamente, ¿sí? Y los dos primeros, el A y B, son hallazgos incidentales y el C ya es cuando es de manera intencional, se realiza una biopsia prostática. El A es que en la muestra histológica o en el tejido resecado se va a encontrar tumor menos del 5%. En el B
se encuentra mayor del 5% y en el C puede encontrarse en ambos lóbulos, pero es por medio de una toma de biopsia y los tres no son detectados de manera clínica. En el estadio clínico ya es un tumor palpable clínicamente por tacto, pero solamente va a estar dentro de la próstata, ¿sí? Va a estar encapsulada o va a estar retenida dentro de la próstata. También se va a subdividir en tres y en el A se va a encontrar en la mitad de un lóbulo. El B se va a encontrar, va a infiltrar o invadir ambas mitades, las dos mitades de un solo lóbulo, pero sin infiltrar el lóbulo contralateral. Y en el C, ¿sí? Ya invade ambos lóbulos, pero no sale de la próstata. En el estadio 3, ¿sí? También aquí se va a subdividir en dos nada más. En el 1 invade la cápsula prostática, que es el TA, el T3A, y el T3B, aquí invade ya la vesícula seminal. En el T4 es un tumor ya fijo, que es un tumor extraprostático, sale posterior de la cápsula prostática e invade otras estructuras muy aparte de las vesículas seminales, como puede ser recto, vejiga, músculos pélvicos y músculos elevadores del ano. La N, que son los ganglios linfáticos regionales, se subdividen en tres. X, cuando no se pueden evaluar. 0, cuando ya se descartan que no hay ganglios positivos. Y 1, cuando hay ganglios regionales a nivel de pelvis. Y la M de metástasis a distancia es 0 cuando no hay metástasis a distancia y 1 cuando hay metástasis a distancia. A su vez se va a subdividir en 3, A, B y C. En el A hay ganglios linfáticos no regionales, ¿sí? Como vemos aquí, que son extrapélvicos. En el B hay metástasis en hueso y en el C son otras zonas con o sin enfermedad ósea. Los grupos de pacientes de acuerdo al inicio y curso de la enfermedad se clasifican en 3 cuando hay enfermedad localizada, cuando los pacientes llegan con recurrencia bioquímica después de un tratamiento primario o en pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad. Los grupos de riesgo, de acuerdo a los lineamientos actuales de la NCCN, se dividen en 5 grupos, que es muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. El muy bajo y bajo, ¿sí? Bueno, en general, las características clínicas patológicas de acuerdo a cada grupo de riesgo van a estar dados por la estadificación inicial, el antígeno prostático específico, ¿sí? Y la diferenciación celular. Por ejemplo, del muy bajo y bajo, ambos van a tener un antígeno prostático específico menor de 10 nanogramos por mililitros y un grado de diferenciación bien diferenciados, que es menores de 7. La diferencia entre muy bajo es que va con respecto a la estadificación inicial, se considera solamente tumores que no son palpables clínicamente, que va desde los hallazgos incidentales hasta por toma de biopsia. Y el bajo incluye desde incidentales, toma de biopsia y que ya son dirigidas y que ya puede observarse, ya es palpable la lesión tumoral en la mitad de un lóbulo, como es el caso de este lado derecho. En el intermedio, el Gleason ya es 7 e incrementa el antígeno prostático de 10 a 20 nanogramos por mililitros. Las lesiones en la estadificación son tumores palpables que infiltran las dos mitades de un lóbulo, como es el T2B, y hasta un T2C que infiltra ambos lóbulos prostáticos, pero sin pasar la cápsula prostática. Dentro del riesgo alto y muy alto, su característica en común es de que el grado de diferenciación ya es pobre, es mayor de 7 en el alto, y en el muy alto puede ser ya hasta cualquier grado de diferenciación, y el antígeno prostático en el grupo alto es mayor de 20 y en el muy alto puede ser cualquier antígeno prostático. Con respecto a la estadificación inicial, en el alto es
un T3, es decir, que ya infiltra, es un tumor móvil, no fijo, que infiltra la cápsula prostática, y en el muy alto es el T3B, en el cual infiltra la cápsula prostática y las vesículas seminales, así como también incluye un T4, que ya es un tumor fijo, que invade aparte las vesículas seminales, pues lesiones, estructuras adyacentes, como es la vejiga, los músculos elevadores del ano, los músculos pélvicos, ¿sí? Y puede ser, como ya había mencionado, cualquier PSA y Gleason. ¿Sí? Puede tener cualquier N y M. Con respecto al diagnóstico de cáncer de próstata, hasta en la actualidad, el antígeno prostático es un marcador de diagnóstico y para seguimiento del cáncer de próstata. Sin embargo, puede mostrar baja sensibilidad, ya que hay otras causas que también puede ayudar que se eleve el antígeno prostático. Para ello nos apoyamos de pruebas de imágenes, como es el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética, el gamagrama óseo, PET-CT y PET-RM. En el ultrasonido es para evaluar a manera local, a nivel local, la próstata característica, pero también su sensibilidad y especificidad para detectar lesiones a nivel local es muy baja, pero sirve como guía para toma de biopsias y tener el reporte histopatológico. La tomografía incrementa la sensibilidad y especificidad para poder detectar lesiones a nivel local, regional y a distancia. ¿Sí? La resonancia magnética incrementa en comparación a la tomografía la capacidad o rendimiento diagnóstico para detectar lesiones con mayor especificidad, ¿sí? Y a nivel local y principalmente en el T3 para saber si ya comprometió la cápsula prostática y ya invadió vesículas seminales o estructuras adyacentes. El gamagrama óseo es de mucha utilidad para poder visualizar las metástasis a distancia a nivel óseo, como es en este caso con tecnecio 99 con bifosfonatos. El PET-CT, que es nuestro tema de estudio en esta ocasión, ¿sí? Este es un estudio en el cual nos va a ayudar a poder visualizar a nivel local, regional y a distancia. El PET-RM es un estudio magnífico en el cual, sumando el rendimiento diagnóstico que tiene como resonancia magnética y en el PET, nos supera más que el PET-CT a nivel local y sin embargo, hay estudios en los cuales ambos pueden tener el mismo rendimiento diagnóstico. En los lineamientos actuales de la NCCN, con respecto al apartado de principios de las pruebas de imágenes, se hace la recomendación de la tomografía por emisión de positrones, el PET-CT, en el cual nos mencionan sobre el FDG, donde dice que no debe usarse rutinariamente para estadificar cáncer de próstata, dado que estos datos están limitados en los pacientes con este cáncer. Uno, no son ávidos al FDG y por su grado de diferenciación. Tiene bajo rendimiento en la sensibilidad y especificidad para poder detectar lesiones locales, regionales y si acaso podrían detectar a nivel a distancia. Pero esto va a depender mucho de la actividad tumoral y el grupo de riesgo que se encuentre. También aquí menciona que pueden utilizarse y nos recomienda dos radiofármacos, el que es el carbono-encecolina y el 18-fluorfluorciclovina. Estos dos radiofármacos nos los recomiendan porque la FDA ya bajo muchos estudios o ensayos clínicos han comprobado su rendimiento diagnóstico en la detección, en el cáncer de próstata, en el diagnóstico del cáncer de próstata y por eso nos los recomienda la NCCN y puede utilizarse para detectar enfermedad de poco volumen en huesos y tejidos blandos. También nos menciona que puede cambiar el tratamiento con los resultados o el informe que nos proporcione el PET-CT. También en ese mismo apartado nos menciona la importancia del fluoruro de sodio para poder migrar de estadio. Cuando un paciente fue categorizado con una gammagrafía ósea, ¿sí? Y resultó un M0,
y equívoco, se le puede realizar un fluoruro de sodio ya que cuenta con una mayor sensibilidad en la detección de lesiones óseas en comparación de la gammagrafía ósea. El PET-CT significa tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada. Es una técnica no invasiva, se emplean radiofármacos marcados con emisores de positrones, lo cual nos permite obtener imágenes bioquímicos metabólicas del cuerpo humano. Nos dan imágenes multimodales que combinan información tanto anatómica como metabólica y permite realizar un diagnóstico más seguro de un tumor o de las metástasis locales o a distancias en un órgano o tejido. La utilidad del PET-CT, 1, nos sirve como guía de biopsia, 2, para estadificar, para diagnosticar la persistencia versus recurrencia del antígeno prostático después de una prostatectomía radical, la recidiva después de una radioterapia, como seguimiento y también como tratamiento. Dentro de los radiofármacos disponibles para cáncer de próstata, se encuentra el 18-fluor-FDG, el carbono 11 acetato, 18-fluor-fluoruro, el 18-fluoro-dihidrotestosterona, el carbono 11 colina, 18-fluor-colina, el galio 68 PSMA11, el 18-fluor-PSMA1007, 18-fluor-DCFPIL, 18-fluor-JK PSMA7, el 18-fluor-fluorociclovine. Todos estos radiofármacos están disponibles puesto que se han realizado ensayos clínicos. Algunos de ellos están ya autorizados por la FDA, otros todavía faltan más ensayos clínicos, más investigaciones para que puedan ser autorizadas y se pueda demostrar el rendimiento diagnóstico de cada uno de ellos. De acuerdo a los lineamientos de la NCCN, la actualizada 2021, nos brinda un resumen de los principales marcadores de diagnóstico por PET-CT en el cáncer de próstata. En este nos menciona 5, de los cuales 3 solamente están autorizados por la FDA, como es el carbono 11 colina, el 18-fluorofluorociclovina y el fluoruro de sodio. Vamos a hacer algunas menciones. El carbono 11 colina, que tiene una semivida del 20 minutos, su mecanismo de acción en la síntesis de membranas celulares, su excreción hepática, mostró una sensibilidad del 32 al 93% en la sensibilidad con una especificidad del 40 al 93%. Estos dos, la colina y la fluciclovina, tienen la misma recomendación, que es que pueden utilizarse para la detección de enfermedad de poco volumen en recidiva bioquímica en tejidos blandos y pueden utilizarse ambos cuando una gammagrafía ósea tiene un resultado equívoco. El 18-fluorofluorociclovina tiene una semivida mayor de 110 minutos, que se lo provee el flúor. Su mecanismo de acción es transporte de aminoácidos, su excreción es a nivel renal, tiene una sensibilidad del 37 al 90%, muy similar a colina, incrementa la especificidad en comparación a colina del 40 al 100%, está autorizado por la FDA y tiene la misma recomendación. El 18-fluor, fluoruro de sodio, tiene una vida media de 110 minutos. Su mecanismo de acción es la absorción dentro de la matriz ósea, valora el metabolismo óseo, su excreción es hepática, tiene una muy buena sensibilidad del 87 al 100%, ¿sí? Pero baja especificidad, puesto que hay otras lesiones benignas que también lo puede detectar el fluoruro de sodio. Este radiofármaco está autorizado por la FDA para ser utilizado en el cáncer de próstata y puede utilizarse después de un gammagrama óseo equívoco. El carbono 11 acetato y el galio 68 PSMA está dentro del resumen, pero no están autorizados todavía. Todavía se encuentran en ensayos clínicos. ¿Sí? Tiene una vida media, el carbono 11, 20 minutos. Su mecanismo de acción es la síntesis de lípidos, su excreción hacia nivel pulmonar. Tiene una sensibilidad muy baja, del 59 al 69%. Tiene especificidad alta, del 83 al 98%. No está autorizado. El galio 68 PSMA tiene una vida media del 68%. Evalúa su mecanismo de acción es a través de análogos de PSMA. Su excreción es a nivel renal. Su sensibilidad
es más elevada que el carbono 11 acetato del 76-86% y tiene mucho más alta especificidad del 86 hasta el 100%. En esta diapositiva podemos ver los 10 radiofármacos en su biodistribución. Es muy importante saber la biodistribución de los radiofármacos, ya que nos va a dar la propiedad y la capacidad de poder tener un mayor fondo, ¿sí? Y poder detectar con más facilidad las lesiones, aun que sean de menor tamaño. Vamos a empezar con el 18-fluor-FDG. El 18-fluor-FDG fue utilizado al inicio para el cáncer de próstata, el cual su eliminación fisiológica a nivel de la vejiga no le permitió tener esa adecuada diferenciación fondo-tumor, ya que se enmascaraba con la captación de la vejiga, disminuyendo su capacidad o su rendimiento diagnóstico para detectar lesiones a nivel local y regional. Su captación fisiológica del FDG, que evalúa el metabolismo glucolídico, es a nivel del cerebro, el anillo Valdeyer, el corazón, hígado, intestino y su eliminación fisiológica a nivel renal y vejiga. El siguiente radiofármaco, 18-fluor-NAF o fluoruro de sodio, evalúa el metabolismo óseo, donde podemos ver la absorción del radiofármaco a nivel de la matriz ósea. Aquí nada más visualizamos las estructuras óseas y tiene una alta sensibilidad para poder detectar lesiones positivas. Es muy importante evaluar con la tomografía para poder diferenciar de lesiones benignas. El siguiente, el carbono 11 acetato. Evalúa el metabolismo de lípidos y tiene una biodistribución en las glándulas salivales, en corazón, en riñones, tiene una captación en el páncreas, ¿sí? Y tiene un mayor fondo a nivel de pelvis, ya que no se elimina a nivel de vejiga, ayudando esto dando mayor sensibilidad para poder detectar a ese nivel. Sin embargo, ¿sí? No demostró gran diferencia. Bueno, sí superó al FDG con respecto a nivel local, pero no lo suficiente para poder disminuir los falsos negativos a nivel local, y superó a nivel regional y superó a nivel a distancia en comparación del FDG. Los siguientes dos radiofármacos, que es el carbono 11 colina, el 18-fluor colina, estos evalúan la síntesis de membrana celular. Colina, este radiofármaco pudo superar los sesgos a nivel local, regional, que presentaba el carbono 11 acetato. También el carbono 11 colina, sus captaciones fisiológicas de carbono 11 colina es la glándula parótida, las glándulas submandibulares, su captación intensa del hígado, el vaso, el páncreas y la captación en los riñones. Y en comparación del 18-fluorcolina, que sus captaciones fueron más intensas en los riñones con eliminación de la vejiga, visualizando un mayor aclaramiento, mayor rapidez en el aclaramiento sanguíneo del radiofármaco a nivel de hígado, vaso y páncreas en comparación del carbono 11. El 18-fluorociclovine, es un radiofármaco el cual valora el transporte de aminoácidos. Si nosotros observamos que sus captaciones son en dos órganos, que es el hígado y el páncreas, y que el mayor aclaramiento, la mayor rapidez del aclaramiento del radiofármaco en el resto de las estructuras, le dan la propiedad de poder tener mayor fondo y poder detectar lesiones de menor tamaño, a nivel local, regional o a distancia. Estos radiofármacos, el fluciclovine y todos los análogos de PSMA, estos surgieron por la necesidad de poder detectar recurrencias a nivel local y los falsos negativos o positivos a nivel regional. El galio 68 PSMA, 18-fluor PSMA 7, 18-fluor DCFPIL y el 18-fluor JK PSMA 7 tienen una biodistribución muy similar. Son las glándulas lagrimales,
las glándulas salivales, parótidas submandibulares, ¿sí? Con mayor captación a nivel renal, ¿sí? A diferencia del JK-PSMA7 que le sigue el hígado, pero una diferencia entre ellos también es que en el 18-fluor-PSMA1007, que es el que utilizamos actualmente, ¿sí? Tiene una captación en la vesícula biliar, los cuales ninguno de los demás lo presenta. Entonces, si nosotros logramos ver esta biodistribución, nos puede orientar a que estamos refiriéndonos a este radiofármaco. Este paciente fue administrado 18-fluor-PSMA1007. Aparte de que otra propiedad en comparación de los otros tres es de que no hay una eliminación en la vejiga, por lo cual nos da mayor fondo, lesión y nos da mayor capacidad para poder detectar recurrencias muy pequeñas a nivel local, en comparación de los otros tres que el baseamiento fisiológico del radiofármaco podría enmascarar el diagnóstico. El PSMA es una estructura molecular de antígeno de membrana específica de la próstata. La estructura molecular del PSMA se divide en tres dominios: un dominio extracelular, una región transmembrana y un dominio intracelular. En el dominio extracelular encontramos que está el anticuerpo J591 que se une al sitio activo del PSMA y el anticuerpo E117 se une al sitio activo del PSMA terminal del dominio intracelular. El radiofármaco está formado por un compuesto radiactivo, que en este caso puede ser por carbono 11, 18-fluor, galio 68, y el conector son los ligandos que posee el radiofármaco como el PSMA1007, ¿sí? Y la molécula dirigida es el PSMA. La proteína blanco pues es todo aquello que la célula cancerosa sobreexpresa, y en este caso lo que va a sobreexpresar es el PSMA. Aquí es el sitio de unión del radiofármaco con la célula cancerosa. Casi todos los adenocarcinomas, que ya sabemos que el 95% de su predominio, van a mostrar expresión de PSMA en la mayoría de las lesiones, tanto primarias como metastásicas. Por lo tanto, hay que tener precaución con el galio 68 PSMA por los falsos negativos en el 5% a nivel local. En el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico avanzado, las metástasis, principalmente en el hígado, pueden perder la expresión del PSMA. En esta diapositiva podemos visualizar de manera muy gráfica la estadificación en diferentes estadios con diferentes niveles de diferenciación celular o grupos de riesgo y antígeno prostático. Como en el caso del lado izquierdo que estoy señalando, es un PET-CT, todos son con PSMA en un corte axial a nivel de pelvis. Visualizando la próstata, se visualiza una captación focalizada del radiotrazador que involucra la mitad del lóbulo del lado izquierdo. En este paciente es un estadio T2A con un gliso de 7, es decir, un riesgo intermedio de 4+3, con un antígeno prostático de 16 nanogramos por mililitro. Al lado derecho es otro estadio de T2A, que es una captación focalizada en la mitad del lóbulo del lado derecho, ¿sí? Sin involucro de la cápsula prostática. Tiene un Gleason de riesgo alto de 8 con un PSA de 6 nanogramos por mililitro. La siguiente imagen, aquí se ve una captación en ambos lóbulos prostáticos que se queda encapsulada dentro de la próstata. Es un Gleason intermedio de 4+3, 7 con un PSA de 9, el estadio T2C. En el siguiente paciente se ve una captación focalizada en el lóbulo derecho, pero que involucra la cápsula prostática. En este es un estadio T3A con un Gleason intermedio de 7 de 4+3 con un PSA de 6 nanogramos por mililitro. Los siguientes se observa una captación focalizada en el lóbulo derecho
y que se extiende hacia la glándula, la vesícula seminal ipsilateral, correspondiendo a un estadio T3B, un glisón intermedio de 4+3, PSA de 11 nanogramos por mililitro. En las imágenes inferiores del lado izquierdo, observamos, ¿sí?, como una captación focalizada en el lóbulo derecho. Vemos aquí otra captación que es un ganglio en el obturador derecho. Ambos están captando el radiotrazador. Este es un estadio T2A-N1 con un glisón de alto riesgo de 3+5 PSA de 19. En el paciente del medio es un paciente en el cual se observa un incremento en la captación del radiotrazador en la glándula prostática, el cual involucra la cápsula prostática e invade las estructuras adyacentes como son los músculos de la pared pélvica. También hay captación en las estructuras óseas, en la cabeza femoral del lado derecho, así como también ganglios a nivel retroperitoneal. Este es un estadio T4 porque ya involucra, es un tumor extraprostático que involucra estructuras, estructuras adyacentes, M1 por el hueso y ganglionar. Un glisón de alto riesgo de 8, 4+4, PSA de 14. En este último paciente se observa captaciones focalizadas en ambos lóbulos de la próstata con invasión, con invasión de vesículas seminales, así como también nódulo en pulmón del lado derecho. Este es un estadio T3B, ¿sí?, con M1 por la infiltración a nivel pulmonar, con un glisón intermedio de 7, un glisón de 7, riesgo intermedio de 4+3 con un PSA de 9. Para el tratamiento del cáncer de próstata hay dos tipos: curativo, que es cirugía radical y o radioterapia, y paliativo, la terapia hormonal. ¿Sí? Este puede durar su efecto durante 1 o 2 años y medio y luego se convierte en enfermedad hormonoindependiente y finalmente en refractaria a hormonas. La quimioterapia es el siguiente tratamiento a través de bifosfonatos y radionúclidos. Es muy importante también recordar la historia natural del cáncer de próstata, en el cual las diferentes etapas en el transcurso de la enfermedad nos llega a clasificar a los pacientes en hormonosensibles y resistentes a la castración. Dentro de los hormonosensibles se encuentran los pacientes que son no metastásicos y por lo tanto asintomáticos. Y los resistentes a la castración se encuentran generalmente los ya metastásicos y por lo tanto sintomáticos. Dentro de los hormonosensibles, en esta curva de la historia natural o del transcurso de la enfermedad, vamos a ver en qué momento se puede recomendar el PET-CT. Por ejemplo, al inicio, cuando ya se tiene el diagnóstico por histopatología y para poder estadificar, se recomienda un PET-CT para tener una estadificación a nivel local, regional y a distancia. Se da el tratamiento local. El seguimiento se lleva por una disminución. Bueno, también en se ve el grupo de riesgo. Después del tratamiento local, por medio del antígeno prostático, el descenso, se evalúa de manera indirecta la respuesta al tratamiento, pero una recaída, es decir, una elevación del antígeno prostático, aquí está recomendado el PET-CT para poder fundamentar dónde está la recurrencia, si a nivel local, regional o a distancia. Después de esa recaída o esa elevación de antígeno prostático, el tratamiento después del tratamiento local, que es la cirugía o radioterapia, el urólogo, generalmente aquí, como está especificado en el esquema, le dan tratamiento con bloqueos androgénicos. Después del tratamiento, se va a observar una disminución del antígeno prostático si este fue favorecedor y al final está recomendado otro PET-CT para evaluar la respuesta a este tratamiento y verificar que realmente de manera gráfica ya haya una respuesta completa.
Después del seguimiento, continúa con el antígeno prostático y si este sigue incrementando, ¿sí? Pueden estar a la mano otros tratamientos que, bueno, tanto el urólogo como el oncólogo, pues son los expertos, pero la literatura ahí menciona los tratamientos después con agonistas de la hormona luteinizante y antiandrógenos. Y en esta elevación del antígeno prostático, también está recomendado otro PET-CT, ¿sí? Para monitorear ese incremento y poder visualizar si ya hay metástasis en otros lados que puedan ser tratados y que se pueda dar un tratamiento específico. Si va incrementando la carga tumoral, ¿sí? Y el paciente ya se visualiza lesiones metastásicas a distancia, el paciente ya es sintomático, entonces, y ya fue refractario o ya no fue respondedor a los tratamientos anteriores, entonces, dentro del tratamiento que aquí menciona, el tratamiento de primera línea, como es la quimioterapia con docetaxel, por mencionar, después de la quimioterapia también está recomendado un PET-CT para poder evaluar la respuesta posterior a la quimioterapia. Con el antígeno prostático, el descenso nos puede dar una idea también de la respuesta al tratamiento, pero si hay un incremento posterior a todos esos tratamientos, puede haber tratamientos de rescate, que también ahí está la participación de la terapia con radioligandos con lutecio 177, PSMA 617, ¿sí? Cuando ya son pacientes que ya no han respondido a bloqueos androgénicos, tratamientos agonistas, ni a la quimioterapia, dando una calidad de vida, principalmente en el manejo del dolor, y también hay estudios en los cuales se han comprobado una mayor sobrevida global. Los lineamientos de la NCCN actuales menciona también la utilidad del PET-CT en la persistencia recurrencia del PSA tras prostatectomía radical, en el cual también nos recomiendan con carbonoancecolina el 18-fluorflucicovina, ¿sí? Y que si estos salen positivos, entonces nos apoyemos o se apoyen de una biopsia guiada donde se muestre la captación focal del radiotrazador. También está recomendado en la recidiva posterior a la radioterapia en este apartado, ¿sí? Donde de la mano viene el PET-CT conjunto con el PET-RM, puesto que se potencia las características anatómicas de la resonancia magnética, con el carbonoancecolina y el 18-fluorociclovina. Este es un caso clínico, es un paciente de 70 años de edad con diagnóstico de cáncer de próstata. Este paciente cuando se detectó fue un estadio clínico 4 por actividad tumoral ósea, invasión a vejiga, dando un diagnóstico de acuerdo al TNM de T4N1M1, ¿sí? El estirpe histológico fue un adenocarcinoma mixto, ductal 40% y 60% acinar. Fue un Gleason de 9, 4 más 5, o sea que se clasifica dentro del grupo de riesgo de alto riesgo. Fue tratado inicialmente con BAT más quimioterapia paliativa de primera línea con docetaxel más prednisona, más ácido solendrónico, ¿sí? Mostrando progresión post-tratamiento. Este es el primer estudio de PET-CT que se realizó con galio 68 PSMA en octubre de 2020, en el cual se observa la biodistribución fisiológica del PSMA, que son las glándulas parótidas, submandibulares, el vaso, el hígado, los riñones, ¿sí? Pero podemos observar captaciones anómalas como son aquí a nivel en cuerpos vertebrales, a nivel local, a nivel inguinal o ilíacos, ¿sí? En pelvis y en hueso. Después de que se realiza este estudio, este paciente le dan como tratamiento radioterapia dirigida locorregional y en las lesiones
oligometastásicas en hueso. Sin embargo, 3 meses después, en el control, pues incrementa el antígeno prostático a 7.58. Nosotros aquí vemos la curva, cómo estaba en bajos, en cero, y cómo de manera abrupta subió y se elevó el antígeno prostático específico, el cual tuvo una congruencia con el control con el PET-CT, en el cual podemos observar un incremento en la captación, extensión e intensidad en la captación del radiotrazador a nivel local, regional y a distancia. Las captaciones a nivel local fue de 3.7, regional 6.5 y a distancia de 10. Y en el control incrementaron el Sumax de local 4.4, 14 regional y hasta un 13.4 a distancia. En este otro caso clínico es otro pacientito de 70 años de edad. Este fue diagnosticado en 2012 con cáncer de próstata localmente avanzado, T3N0M0, adenocarcinoma. Se encontraba de un grupo de riesgo intermedio, un Gleason de 7, 4+3, pero con un antígeno prostático inicial de 53. ¿Sí? Este paciente recibió tratamiento con análogos más orquiectomía, el cual pudo disminuir desde 53, disminuyó hasta 0.3, ¿sí? Y posterior a 6 años incrementó el antígeno prostático a 2.19 con tumor local detectado por un estudio de PSMA con galio 68 en 2018. Después es tratado nuevamente con análogos en 2019, más radioterapia en 2020. Aquí podemos ver los niveles y la curva del antígeno prostático, cómo va, lleva un seguimiento muy irregular, pero también tiende al aumento y el pico más alto de la elevación, pero también aquí hay una disminución del antígeno prostático. Se le realiza un estudio de PET-CT en marzo de 2021, en el cual este es un 18 fluor PSMA 1007, ya que vemos las captaciones fisiológicas, que son las glándulas lagrimales, las parótidas o mandibulares, y algo característico que es la captación de la vesícula biliar. Vemos la captación fisiológica del vaso, del hígado, de los riñones, y este tiene la característica y la bondad de que no debe tener captación a nivel de pelvis, y si lo hay. Entonces, esta es una captación anómala. Vamos a la fusión del PET-CT, en el cual nos corrobora esa captación que involucra en toda la glándula prostática, con una captación de 8.7 y previo del 5.2. Por lo cual, pues, se mantiene la enfermedad local avanzada. Dentro de los artículos de revisión, vamos a empezar con la comparación del galio 68 PSMA 11 y 18 fluorofluciclovine PET-CT en una serie de casos de 10 pacientes con cáncer de próstata recurrente. Este fue publicado por Jeremy en California 2018. Aquí se hace la comparación de un paciente, bueno, esos 10 pacientes fueron inyectados con ambos radiofármacos en diferentes tiempos, cortos tiempos, entre uno y el otro, de 48 a 72 horas, y para poder evaluar qué lesiones eran detectados por qué radiofármaco. Y en este caso, como el que se muestra aquí, las lesiones en T11, cuerpo vertebral, que es la captación focal del radiotrazador del galio 68 PSMA, ¿sí? Aquí fue positiva en un nódulo pulmonar, en nódulo retrosacro y en ilíaco común derecho, el cual, cuando se le inyecta el 18 fluorofluorociclovine, no fueron detectados, ¿sí?, por este radiofármaco. No logró detectar lesiones regionales, ¿sí?, y a distancia. En otro artículo, que es el descubrimiento del 18 fluoro JK PSMA7 para detectar lesiones pequeñas positivas a PSMA.
Aquí lo que querían era comparar quién de de estos 5 radiofármacos o de los 4, comparándole con el JK PSMA7, podía detectar lesiones más pequeñas, lo cual lo demostró. Propiedades favorables, logró propiedades favorables. Lo vemos en la gráfica, el JK-PSMA7, con respecto a la calidad y la sensibilidad en la imagen para detectar pequeños tejidos positivos a PSMA. Y lo vemos en el siguiente, uno de los ejemplos que ponen. Este es un paciente de 64 años con antígeno prostático específico de 130 nanogramos. Se inyectó el radiofármaco JK-PSMA7. 4 horas después de la inyección se realizó la adquisición de imágenes donde se visualizan estos 3 cortes a nivel de pelvis, visualizando una captación focal en una lesión ósea, lo logró detectar, una lesión retrosacra, un nódulo linfático, ¿sí? Y hay otras captaciones positivas, lo cual es muy importante poner atención con la tomografía para poder descartar origen benigno o fisiológico y poder descartarlo o separarlo de la causa primaria que estamos estudiando. Aquí también metástasis óseas. Aquí podemos ver los ureteros porque se elimina al nivel renal. Aquí vemos otra captación focal que también tuvo la capacidad de poder detectarlo, el JK-PSMA7 y la vejiga. Entonces, el JK-PSMA7 pues obtuvo esa capacidad de poder tener mayor sensibilidad y resolución en poder discernir una de otras lesiones en comparación de los otros estudios, otros radiofármacos. En este siguiente artículo, que es la comparación de pares coincidentes del galio 68 PSMA11, PET-CT, comparándolo con 18 fluor PSMA-1007, que es el que usamos actualmente, ¿sí? Frecuencia de errores y eficacia de detección en la recurrencia bioquímica después de prostatectomía radical. Entonces, lo que hicieron aquí es estudiaron pacientes que fueron, después de la prostatectomía radical, fue demostrada recurrencia bioquímica y fueron inyectados en 48 horas de diferencia el galio 68 PSMA y el PSMA11 y el 18 fluor PSMA, logrando detectar que el 18 fluor PSMA 1007 tuvo mayor sensibilidad para poder detectar lesiones positivas en comparación del galio 68 PSMA. La diferencia es que cuando estuvieron estudiando de manera dirigida, resultaba que las lesiones positivas o las captaciones positivas por el 18 fluor PSMA eran originadas por lesiones benignas, tanto óseas como en ganglios linfáticos, como en este caso el lado derecho, en el cual la parte de arriba vemos la tomografía, en la parte inferior la fusión del PET-CT. En la parte superior podemos ver que son unos ganglios de características anatómicamente normales, ¿sí? También pélvicos, y esto pues es una fractura. Y que estaban captando pues de manera focalizada y también de manera difusa. Por eso es muy importante poder saber estudiar de manera integral al paciente, ver qué patologías tenía y poderlo, que hay una correlación tanto anatómica como clínica. Otro estudio fue comparación intraindividual en el mismo paciente, también de 18 fluor PSMA 1007. Se comparó con resonancia magnética multiparamétrica y corroborándose el diagnóstico con muestras de prostatectomía radical en pacientes con cáncer de próstata primario. Este fue un estudio retrospectiva, ¿sí? Retrospectivo de prueba de concepto. Fue publicado por Claudia Kesch en el año 2017 en Alemania.
Aquí, de lo que nos publica el artículo, lo que nos muestra, es un ejemplo de cómo la resonancia magnética y el PET-CT tuvieron un falso positivo, lo cual nos mostraba en el PET-CT una mayor captación en el lóbulo del lado izquierdo, que también en difusión también se podía detectar y coincidía. Había una correspondencia entre resonancia y PET-CT, el cual ya con el reporte histopatológico, pues se comprobó que no había evidencia de neoplasia. Pero también, también nos demostró los casos en los cuales, la mayoría de los casos, sí hubo esa correspondencia tanto en el PET-CT como en este caso, que vemos una captación muy focalizada con alta intensidad de la captación del radiotrazador en el lóbulo del lado izquierdo, el cual, cuando es comparado con el resultado de histología, también se comprueba que hay neoplasia. La conclusión del autor de este artículo dice que la comparación con la histopatología en cáncer de próstata demuestra que el 18-fluor-PSMA-1007 PET-CT es una prometedora herramienta en la estadificación. Los estudios futuros deberían centrarse en la combinación de este radiofármaco, ¿sí?, con la resonancia magnética para lograr una mayor resolución y definición de puntos de referencia anatómicos, que es lo que posee la resonancia magnética. El siguiente artículo, recurrencia bioquímica del cáncer de próstata. Estos fueron resultados iniciales con 18-fluor-PSMA-1007 PET-CT, publicado por Frederick en el año del 2018 en Alemania. Aquí observamos dos casos en los cuales en este primer paciente, ¿sí?, fue tratado con braquiterapia. Después de la braquiterapia se quería evaluar los resultados o evaluar la respuesta posterior a la braquiterapia, lo cual la tomografía pues no le aportaba ningún dato sugerente de enfermedad local. Se hace el PET-CT con el galio, con el 18-fluor-PSMA-1007, en el cual podemos ver una captación focalizada en el lóbulo izquierdo. Aquí en la proyección de máxima intensidad podemos observar la biodistribución fisiológica, que son las glándulas salivales, hígado, vaso, riñones, y podemos ver la captación focal a nivel de pelvis, lo cual, por su capacidad y bondad que no se elimina a nivel de la vejiga, podemos visualizar y sugerir que hay una recurrencia a nivel local. Del lado derecho es otro paciente en el cual también en esta proyección de máxima intensidad con la biodistribución fisiológica del 18-fluor-PSMA-1007, en el cual vemos las mismas captaciones que el anterior, pero vemos captaciones anormales, que son estas captaciones puntuales, ¿sí?, muy focalizadas a este nivel en tórax, en abdomen, los cuales al hacer la fusión, nosotros podemos ver a nivel óseo lesiones blásticas que son correspondientes a la captación focal. Se pueden observar lesiones a nivel, ganglios a nivel retroperitoneal o retrocrural, y los cuales pues también corresponden a recidiva tumoral posterior a prostatectomía radical. La conclusión del autor fue que este estudio mostró el potencial del 18-fluor-PSMA-1007 PET-CT para pacientes con cáncer de próstata con recurrencia bioquímica, ¿sí?, que confirma que la no visualización de la vejiga urinaria facilita la evaluación de las lesiones cercanas al tracto urinario, como la recidiva local y los ganglios pélvicos. Sin embargo, estos resultados iniciales, aunque limitados por un pequeño número de pacientes, parecen comparables a los del PET-CT con galio 68, PSMA-11. Esto es un estudio cuando apenas estaba iniciando, ¿no? Actualmente ya sabemos que, aunque pueden parecerse igual, pero sí hay un porcentaje de mayor detección con 18-fluor-PSMA-1007 que galio 68.
El siguiente artículo, dosimetría de radiación y biodistribución del 18-fluor-PSMA11 para la obtención de imágenes por PET-CT en cáncer de próstata. Este es un estudio publicado por Sara Pirón en el año 2019 en Bélgica. En este artículo, la autora lo que intentaba o lo que intentó, lo que logró fue comparar el aclaramiento y la velocidad de aclaramiento del radiofármaco conforme el tiempo, comparándolo con el resto de los otros radiofármacos que ya conocemos, ¿sí? Y midiendo la absorción de la captación en los diferentes órganos, en lo cual ella pudo comprobar que exactamente el 18-fluor-PSMA11 tuvo un aclaramiento rápido, ¿sí? Y una excreción renal elevada. Las dosis más altas absorbidas fueron en los riñones y en la vejiga, por lo cual, como conclusión, nos menciona la autora que el 18-fluor-PSMA11 muestra un aclaramiento sanguíneo rápido y una excreción renal elevada. Las dosis más altas absorbidas fueron en los riñones y vejiga. Y el 18-fluor-PSMA tiene dosis de radiación muy similar al 18-fluor-descefepil, ¿sí? Que es el negro. Y menor que otros agentes que el PSMA. Entonces, por esa misma dosimetría y biodistribución del radiofármaco, pues puede ser prometedor para la precisión del diagnóstico en el cáncer de próstata. El siguiente artículo es la eficacia y la detección del 18-fluor-PSMA-1007 PET-CT en 251 pacientes, muy bueno, con recidiva bioquímica en cáncer de próstata después de prostatectomía radical. Este artículo fue publicado por Frederick en el año 2019 en Alemania. En este artículo, lo que pretende Frederick es ver qué eficacia nos muestra el 18-fluor-PSMA-1007 para poder detectar lesiones con antígeno prostático muy bajos. Los agrupó de 0.2 a 0.5 nanogramos por mililitros hasta mayor de 2 gramos, de 2 nanogramos por mililitro, en el cual pudo observar que si a menor nivel de antígeno prostático, pues tenía mayor eficacia en la detección, con una sensibilidad de un 62%, el cual iba incrementando la sensibilidad conforme iba aumentando el antígeno prostático. Cuando logró los pacientes que tenían de 1 a 2 nanogramos por mililitro, logró una sensibilidad aceptable de un 91%, el cual superó al 94%, con mayor de 2 nanogramos por mililitro. También hizo la comparación que conforme a ese grupo de antígeno prostático, si podía predecir la recurrencia a nivel local, regional o a distancia, en el cual con este radiofármaco se tuvo la capacidad en todos los grupos de poder detectar tanto en óseo como a nivel ganglionar. ¿Sí? En los 4 se pudo obtener esa eficacia. Del lado derecho tenemos a un paciente de 64 años después de una prostatectomía radical con elevación del antígeno prostático. Fue inyectado con el 18-fluor-PSMA-1007. Vemos la proyección de máxima intensidad con su biodistribución fisiológica. ¿Sí? Vemos la captación de la vesícula biliar y a nivel de pelvis vemos una captación focal muy discreta, la cual al hacer la fusión con el PET-CT podemos observar que se observa una captación focalizada del radiotrazador en el lecho prostático, el cual corresponde a recidiva tumoral. En otro estudio hacen una comparación intraindividual del 18-fluor-PSMA-1007 y el 18-fluor-descefepil PET-CT en la evaluación prospectiva de pacientes con carcinoma de próstata recién diagnosticado. Este fue un estudio piloto. En esta imagen que nos publica o nos muestra el autor,
¿sí? Podemos observar cómo este paciente fue inyectado en diferente tiempo de 48 horas. Más tarde, primero se inyectó el 18-fluor de cefepil y después el 18-fluor PSMA 1007. Podemos ver las biodistribuciones fisiológicas, ¿sí? En el cual, pues en el 18-fluor de cefepil, pues hay una eliminación fisiológica del radiotrazador en comparación del 18-fluor PSMA 1007. Vemos, nos guiamos por la captación de la vesícula biliar, el cual estamos seguros que 18-fluor PSMA 1007. De los dos, haciendo una comparación cuantitativa, ¿sí? Logró un zoom más alto el 18-fluor de cefepil en comparación del PSMA 1007, de 18 a 11. Tal vez no tan significativo, pero la ventaja del 18-fluor PSMA 1007 fue que no había captación de la vejiga, por lo tanto teníamos una mayor diferenciación o diferencia entre fondo y lesión, por lo cual este le da mayor beneficio para poder detectar a nivel local, a diferencia del 18-fluor de cefepil. La conclusión del autor fue que este estudio demostró que tanto el 18-fluor de cefepil y el 18-fluor PSMA 1007 son ampliamente equivalentes para la obtención de imágenes de cáncer de próstata local y metastásico. Ambos trazadores proporcionan una excelente calidad de imagen. Sin embargo, la excreción no urinaria del 18-fluor PSMA 1007 presenta una ventaja teórica y práctica, especialmente para la estratificación primaria y en casos de sospecha de recidiva local en comparación del otro radiofármaco. El siguiente artículo es el 18-fluor PSMA 1007 PET-CT para detectar micrometástasis en pacientes con recurrencia bioquímica en cáncer de próstata. Este fue publicado por Frederick Gisel en 2016. Aquí el autor nos muestra un ejemplo en el cual este paciente, ¿sí? En un paciente con recurrencia bioquímica después de la prostatectomía, ¿sí? Presentó ganglios linfáticos con aumento de captación del PSMA, 18-fluor PSMA 1007. Aquí vemos la proyección de máxima intensidad con la biodistribución fisiológica del radiofármaco mencionado, en el cual podemos observar estas captaciones puntuales, ¿sí? Hipermetabólicas que no son normales en la biodistribución. Cuando se hace la fusión con el PET-CT, podemos ver aquí la intensidad de la captación con el Sumax. La siguiente hilera es la fusión del PET-CT. Vemos la captación en la tomografía, vemos el tamaño y en la derecha pues nos miden el tumor total o el valor total del tumor, del ganglio linfático, perdón. ¿Sí? Aquí, estos ganglios linfáticos que estaban captando, podemos visualizar que son tan pequeños, ¿sí? Están aquí, son retroperitoneales, paraórticos del lado izquierdo, otros intercabaórticos, los cuales son sorprendentes que la medida de 4 milímetros podían tener una captación de 17.9 de sub, ¿sí? Entonces, sí logró la detección de micrometástasis en pacientes con recurrencia bioquímica en cáncer de próstata, pues estos son a nivel, pues ganglios linfáticos a distancia. La conclusión fue, las imágenes de PET con 18-fluor PSMA 1007 proporcionaron la información crítica para reescalonar correctamente la enfermedad y discutir las opciones de tratamiento adecuadas. Este último artículo nos habla sobre la excelente respuesta de la terapia de radioligandos con lutecio 177 PSMA 617 en un paciente con recurrencia, ¿sí? Es un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración metastásica avanzada, el cual fue evaluado por PSMA Galio 68.
Este es un paciente de 75 años con cáncer de próstata resistente a la castración metastásica, que fue progresivo después de múltiples tratamientos, incluida prostatectomía radical, radioterapia, después les dieron nueva terapia con agentes hormonales como abiraterona, enzalutamida, llegaron a darles terapias con radioligando como con radio 223, ¿sí? Y la quimioterapia de primera línea con docetaxel. En este paciente de 75 años se realizó el PET-CT con galio 68, PSMA antes del primero, es un estudio basal. Después se realizó después del segundo ciclo y después del cuarto ciclo de la terapia con lutecio 177, PSMA 617, en el cual se puede observar una excelente respuesta con subdecrecientes de las lesiones metastásicas del estudio basal. Hasta después del segundo ciclo y después del cuarto ciclo, se observa importante el decremento o la disminución de la captación del radiotrasador, por consiguiente de la actividad tumoral. Cuando se evalúan las lesiones tomográficas o anatómicas, se puede ver que no hay cambios importantes anatómicos, pero sí que son a nivel metabólico o a nivel de la captación posterior al tratamiento con lutecio 177. El lutecio 177 PSMA 617 ha introducido recientemente, se ha introducido recientemente como terapia con radioligandos y esta es una nueva opción terapéutica como terapia de rescate. Dentro de las conclusiones tenemos que el cáncer de próstata es la segunda causa de cáncer y quinta causa de muerte por cáncer en hombres. El 95% son adenocarcinomas. Para estadificar el cáncer de próstata tenemos que guiarnos según el TNM, ¿sí? Y el Gleason, el grupo de diferenciación celular, para sacar o clasificar los grupos de riesgo de acuerdo al NCCN. El PET-CT, como pudimos observar, se encuentra considerado recomendado en los lineamientos de la NCCN versión 2 2021, en el apartado de principios de las pruebas de imágenes, a pesar de que solamente son 3 que están autorizados por la FDA, pues los demás los estamos utilizando y vemos unos resultados con un alto rendimiento diagnóstico, en el cual el carbono 11-colina, 18-fluorofluorociclovina y el 18-fluornaf, pues fueron autorizados por el FDA. Para detectar la enfermedad de poco volumen en recidiva bioquímica en tejidos blandos, pueden utilizarse después de un gamagrama óseo equívoco. Estos 3 radiofármacos pueden utilizarse para detectar este tipo de enfermedad de poco volumen, ¿sí? Y cuando un gamagrama óseo pues nos da datos erróneos, ¿sí? O no son congruentes con anatómicos. En el diagnóstico de persistencia versus recurrencia del PSA tras prostatectomía radical y recidiva posterior a la radioterapia. El carbono 11 acetato, galio 68 PSMA 11, 18 fluor PSMA 1007, 18 fluor DSFP y el 18 fluor JK PSMA 7 son radiofármacos que se encuentran en ensayos clínicos, algunos ya los estamos utilizando y no, de acuerdo a nuestra experiencia, pues hemos obtenido muchos resultados benéficos en relación a la detección de lesiones tanto locales, regionales como a distancia. A pesar de que no actualmente pues no están autorizados por la FDA, como es el galio 68 PSMA 11 y el 18 fluor PSMA 1007. Es importante evaluar al paciente de forma integral, buscar y poder clasificarlos de acuerdo a su grupo de riesgos, tener conocimiento de los tratamientos y de otras patologías benignas o no benignas para poder dar un diagnóstico completo y así poder disminuir los falsos negativos o los falsos positivos, como lo demostró en algunos casos que vimos en los artículos, como es el caso del 18-fluorofluorociclovine en comparación con galio 68 PSMA 11. El 18-fluor PSMA 1007
reveló casi 5 veces más hallazgos positivos atribuidos a un origen benigno. Entonces hay que tener mucho cuidado y poder hacer esa correspondencia tomográfica en ganglios, nodos linfáticos inespecíficos y lesiones óseas, como son fracturas, que el galio 68 PSMA 11. La terapia de rescate con radioligandos como 177 lutecio PSMA 617 nos puede ofrecer una excelente respuesta en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásica avanzada. Pues eso es todo. Espero que haya cumplido con los objetivos iniciales de la plática. Estoy muy agradecida por estar con ustedes en este congreso que hasta ahorita pues marcha de manera muy excelente. Muchas gracias nuevamente al doctor Osorio por la invitación. Buenas noches. Buenas tardes.